les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 7. Kawaki. Capítulo 7. Mi esperanza había sido destruida. Aplastada sin posibilidad de reparación. Boruto no era como yo, lo sabía, y aún así, todavía tenía la esperanza de que pudiéramos tener sexo sin títulos ni ataduras molestas. No era buena en las relaciones, nunca había sido capaz de mantener una. El sexo era simple, mutuo. Conveniente. Lo peor de todo era que apenas había comenzado, y él ya me había presionado demasiado. Boruto fue la primera persona por la que pude sentir atracción en mucho tiempo. Siempre había demasiado en el camino. Mi mente no estaba en un buen lugar. Pero Boruto era constante. Todos los días. Lo vi en su peor momento, en su mejor momento. Escuché esa maldita boca y sus malditas quejas. Observé cómo hacía todo lo que podía por nosotros, limpiando y cocinando incluso cuando tenía un día largo y duro. Lo apreciaba y, de alguna manera, me había ido gustando. Con el tiempo, me di cuenta de que lo observaba cada vez más. Hablaba más e incluso yo mismo iniciaba conversaciones a veces. Tenía una fuerte necesidad de protegerlo y ver si era feliz. Pero nadie podía enojarme como él y nadie me impondría exigencias. Yo era un hombre adulto y, además, nunca le había dado una razón para estar celoso. De todos los meses que habíamos vivido juntos, él sabía que yo no me había metido con nadie. Nunca había invitado a nadie a casa. Nunca salía a menos que fuera para trabajar. De hecho, solía tener mucho sexo. Era incluso más rebelde cuando estaba en la escuela secundaria. Ahora sabía que en ese entonces, había estado usando a la gente para tener sexo, obteniendo un subidón que temporalmente mantenía mi mente libre de todos los pensamientos no deseados con los que siempre tenía que lidiar. Cuando perdí a mi madre, todo cambió. Mi vida había sido dura hasta ese momento, la de ella lo fue más que todo, e incluso ahora lo único que podía recordar era lo débil que me sentía, lo mucho que quería protegerla, salvarla. Había sido muy joven y no era rival para el hombre que era mi padre. Eso nunca me impidió intentarlo. Desde que tengo memoria, luché contra él. Cada vez que la lastimaba, me enfrentaba a él y me pateaban el trasero más veces de las que podía contar. Sabía que mi madre me había amado, pero eso no le impidió suicidarse. Quería escapar y yo no pude detenerla. Cuando la perdí, me perdí a mí mismo. En ese momento yo apenas tenía 13 años, pero no tenía miedo. Nunca lo tuve. Mi último enfrentamiento con el bastardo de mi padre llegó y pasó. Quería matarlo. Quería ver cómo la vida se le escapaba de la cara y saber que nunca volvería a lastimar a nadie más, pero él era fuerte. Me mantuve firme, mis emociones reprimidas y la adrenalina que sentía en ese momento me ayudaron. Al final, ambos casi nos matamos, pero ambos sobrevivimos. Yukina era mi consejera de la escuela secundaria en ese momento. Era buena para hablar y había logrado que le confesara todo lo que me estaba sucediendo en casa. Los servicios sociales intervinieron. El bastardo fue detenido y me llevaron a un hogar donde no era el único niño maltratado. No estuve allí mucho tiempo antes de que Yukina me salvara. Hasta el día de hoy, nunca entendí por qué se sentía tan profundamente, por qué necesitaba ayudarme cuando yo no era nada para ella. Pero lo hizo. Me acogió, me dio la bienvenida en su casa y después de un año me adoptó como si fuera su hijo. Ella era buena conmigo y me sentí atraída por ella, apreciándola como aprecié a mi propia madre. Sentí la misma necesidad de protegerla y era feliz mientras ella fuera feliz, pero luego conoció al hombre que ahora era su esposo y cuanto más se acercaba, más me rebelaba. Estar en una casa con ellos, había un miedo constante. Siempre me preocupaba que él la lastimara, que llegara a casa y lo encontrara tratando de estrangularla o peor aún, que ella estuviera muerta. Me mantuve alejada de casa tanto como pude, encontrándome a mí misma a medida que crecía. Empecé a fumar marihuana a los 15 años. Empecé a tener sexo ese mismo año también. Me entregué a la evasión que esas dos cosas me otorgaban, sin importarme un carajo la escuela ni nada de eso. Simplemente iba sobreviviendo los días de cualquier manera que pudiera y Yukina no podía detenerme. No importaba cuánto lo intentara.
Mientras estaba en la escuela secundaria, tomé clases de soldadura, la única que probé porque era la única que me interesaba. Tan pronto como me gradué, el esposo de Yukina, Futoshi, me presentó a un amigo suyo que me puso a trabajar de inmediato. Por primera vez, tenía algo en lo que ponerme manos a la obra y lo disfruté muchísimo. El hombre era considerado, parecía entender quién era yo como persona. A menudo me elogiaba por lo bien que trabajaba y siempre me dejaba trabajar cuando quería. Era un hombre al que respetaba. Habían pasado varios años, pero todavía trabajaba para él como siempre lo había hecho. Aunque había encontrado algo que me daba cierta felicidad, mi forma de ser como persona no había cambiado. Estaba enfadada todo el tiempo y cuando estaba en casa, pasaba casi todo el tiempo fuera. Andaba a escondidas, fumaba marihuana y evitaba a mi tutora lo más que podía. A ella no le gustaba cómo vivía mi vida y a menudo me regañaba, pero en el fondo sabía que no iba a cambiar. Iba a hacer lo que quisiera y, en cierto modo, ella se había acostumbrado a ello. Hace 2 años, ella vino a decirme que tenía que crecer y volverme más responsable. En realidad, no me importaba ser responsable, pero la idea de tener mi propio apartamento era agradable. No tendría que esconderme afuera y fumar. Podría sentarme en mi propio espacio y fumar tanto como quisiera. Pero esa libertad se convirtió en su deseo de que asistiera a la escuela en la que ella acababa de convertirse en decana. Acepté, por ella, porque me sentía obligada a retribuirle su amabilidad. Pero la vida universitaria no era para mí. La odiaba, pero aún así iba, a veces. El año pasado murió el bastardo de mi padre y Yukina vino a verme con noticias que no me interesaban. El bastardo era rico, asquerosamente rico y, como yo era su único pariente vivo, todo su dinero iría a parar a mí. Yukina había creado un fideicomiso antes de contármelo. Me reprendió por lo imprudente que era y me dijo que si me comportaba de manera correcta y me volvía más responsable, me daría acceso total al dinero. Pero yo no quería ese maldito dinero. Si tenía algo que ver con él, no lo quería. Ella no lo entendía y me presionaba constantemente para que lo hiciera mejor. Para que fuera mejor. Pero a mí no me importaba una mierda. Solo quería vivir, fumar y ser libre. No necesitaba mucho dinero. Me gustaba trabajar por mi propio dinero y tenía más que suficiente para estar tan cómodo como quisiera. Yo seguía siendo un cabrón cabreado, pero estaba algo feliz, especialmente después de que empezaron a pasar cosas entre Boruto y yo, pero entonces esa maldita boca suya se había salido de control y yo no lo iba a permitir. Nadie me controlaría nunca ni me dictaría lo que podía y no podía hacer. Me gustaba, más de lo que me gustaría admitir, pero no iba a aguantar su mierda. No por algo tan mezquino. No tenía motivos para estar celoso y, sin embargo, lo estaba, y no me gustaba. Había estado caminando durante mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo, pero estaba empezando a oscurecer, así que sabía que había pasado un tiempo. Pero todavía no me había calmado. Ni siquiera un poco. No sabía cómo tomarme que Boruto actuara de manera tan molesta. Su nivel normal de enojo no se comparaba en nada con el de hoy. Probablemente podría haberlo entendido, si Sarada hubiera sido un chico, o tal vez incluso si mis manos hubieran estado sobre ella. Pero todo el incidente fue inocente, y el hecho de que él no pudiera verlo simplemente me molestó de muchas maneras. Caminaba de un lado a otro por la acera, sin prestar atención a lo que me rodeaba. Había caminado tanto tiempo que ni siquiera sabía dónde estaba, pero tampoco me importaba. No estaba segura de poder volver a nuestro apartamento pronto. No confiaba en mí misma, no cuando me sentía así. Había demasiadas cosas que podía decir o hacer que eran simplemente impredecibles. Necesitaba recomponerme, pero solo estaba cayendo cada vez más en el caos que mi mente creaba tan fácilmente. Mi teléfono sonó, devolviéndome a la realidad por un momento y lo saqué de mi bolsillo. Era Yukina. Fruncí el ceño, preguntándome por qué me estaría llamando, pero respondí por si acaso algo andaba mal. Kawaki suspiró como si mi respuesta le hubiera proporcionado algún tipo de alivio. El pánico me invadió al oír su voz preocupada. ¿Qué pasa?, pregunté, solo entonces miré a mi alrededor para averiguar dónde estaba en caso de que necesitara llegar hasta ella. ¿Estás bien?, preguntó y fruncí el ceño, confundida porque su preocupación estaba dirigida a mí. ¿Por qué no lo estaría?
Oh, tu compañera de cuarto. Mi compañero de cuarto. Boruto, ¿qué carajo? ¿Qué? Grité. ¿Qué pasa con él? Mi mente instantáneamente se fue a un lugar oscuro y temí que algo le hubiera pasado después de que me fui. Me llamó. Me dejó un mensaje de voz en el teléfono y parecía muy preocupado por ti. ¿Estás bien? ¿Me necesitas? Esa maldita perra te llamó. Pregunté, con la voz apenas en un susurro. Dijo que ustedes dos discutieron. Parecía muy preocupado, Kawaki. Es un buen chico, ya sabes. A veces puede ser difícil de manejar. Maldito sea. Es un dolor de cabeza. Sí, tuvimos una maldita discusión y me fui para calmarme. Eso es todo, susurré. Tranquilízate, Kawaki. No hagas nada imprudente. Recuerda quién eres. La odiaba. Siempre sabía cómo hacerme sentir como una mierda. Debería matarlo, carajo. Kawaki lo llamó con un tono de advertencia. Debes querer mucho a este chico, ¿no? Aún no lo has lastimado, y ambos sabemos lo que le pasó al último. Si te gusta, deberías ser un poco más amable. No todo el mundo es como tú. Parecía muy herido y sensible y creo que deberías disculparte. Yo, disculparme. ¿Por qué demonios? Debería disculparse, joder. No podía creer su descaro. Tal vez si das ese primer paso, él seguirá tu ejemplo. Por favor, hazlo por mí. Quiero que seas feliz, y puedo decir que Boruto piensa mucho en ti, por el hecho de que me llame tan desesperadamente. Los odiaba a ambos. Como sea, suspiré. Hablaré con él. Sé amable, Kawaki, me ordenó y yo alejé el teléfono de mi oído para mirarlo fijamente. Como sea. Colgué antes de que pudiera molestarme más. ¿Qué demonios? Boruto había llegado al punto de llamar a mi tutor. ¿Por qué? Mientras me dirigía de regreso al apartamento, traté de calmarme y entender a qué se refería. Estaba celoso, la gente se pone celosa cuando siente que otra persona amenaza lo que quiere. Lo entendí. Lo entendí de alguna manera, pero aún así me molestó. Sabía que yo le gustaba. Me lo había dicho, pero supongo que yo en realidad no le había dicho gran cosa. Cuando volviera le iba a decir todo a la mierda. Había caminado incluso más de lo que pensaba. Me tomó más de una hora llegar a casa. La puerta estaba cerrada con llave, así que tomé mi llave y entré. No había luces encendidas, así que caminé directamente a la habitación de Boruto y abrí la puerta de golpe. Estaba sentado en su cama, mirándome con los ojos muy abiertos. No me perdí la forma en que había saltado con tanta fuerza al abrir la puerta, y sabía que podría haber sido un poco más gentil. Tengo algo que decirte, le dije, gruñendo cada palabra porque todavía estaba enojado aunque intentaba no estarlo. Él asintió y respiró profundamente. Está bien, sí, solo recuerda, todavía no he escrito mi testamento. Solo lo digo por escrito, dijo, con tono nervioso. Puse los ojos en blanco y me acerqué unos pasos a su cama. Eres un idiota. Me hiciste enojar muchísimo. Todavía estoy enojada. No sé si alguna vez volveré a calmarme. Pero te voy a aclarar las cosas ahora mismo. Ya me lo imaginaba, dijo. Adelante, puedo hacerlo. Probablemente. Entiendo cómo te sientes. No te gustó que Sarada se me acercara así, lo entiendo, de verdad. Pero necesitas saber quién soy y cómo me siento. Puede que solo estemos follando, pero no me interesa nadie más. Solo tú. No tienes por qué estar celosa de nadie. Nunca. Si alguien cruzara una línea que yo siento que no debería, lo pondría en su lugar, así que quiero que lo sepas y confíes en ello. No he follado con nadie más en un tiempo y no tengo intención de hacerlo. Así que no vuelvas a venir a mí de esa manera. Si te gusto y me deseas, está bien. Yo quiero lo mismo. Mientras ese sentimiento sea mutuo, no tienes de qué preocuparte. La mirada de Boruto cayó al suelo mientras asimilaba mis palabras, esperando unos momentos antes de hablar. No puedo prometer que no me pondré celoso. No puedo evitar cómo me siento, pero haré todo lo posible para no dirigirlo hacia ti. Respiré profundamente y negué con la cabeza. Será mejor que no me lo digas a mí. Si quisiera a otra persona, no me molestaría contigo. Sus ojos azules volvieron a mirarme a los grises.
Kawaki, ¿qué? Empezó a decir, pero luego se interrumpió y sacudió la cabeza. Está bien, lo tendré en cuenta, pero aún así no prometo la seguridad de nadie que intente seducirte. Como sea, idiota. Necesito fumar porque me estás volviendo loca. Me burlé y salí de su habitación, caminando rápidamente hacia la sala de estar para buscar mi caja. Mientras comenzaba a rodar, escuché a Boruto hurgando en la cocina. Todavía no podía creer que hubiera llamado a Yukina, pero entendía la preocupación y el miedo, así que no planeaba llamarlo por eso. Empecé a fumar, saboreando el alivio que me daba de todos mis pensamientos molestos. Mientras estaba sentada allí saqué mi teléfono, después de haber echado un vistazo al sofá. Compraría uno nuevo, pero sentí que aún no era suficiente para compensar la forma en que lo hacía sentir. Después de varios minutos, me levanté del sillón reclinable y caminé hacia la cocina. Estaba cocinando. Me decidí, caminé hacia él para pararme a su lado, diciéndome a mí misma que podía hacerlo. Fueron solo un par de palabras, me miró, pareciendo esperar lo que fuera que estaba a punto de decirle. Maldito sea por intentar apresurarme. Estas cosas llevaban tiempo. Lo siento muchísimo, le dije, enfadada por tener que decir esas palabras, pero sabía que tenía que hacerlo. No sonaron sinceras, pero lo eran. El rostro de Boruto se iluminó y me sonrió ampliamente. Gracias, Kawaki, dijo con la voz llena de emoción. Yo también lo siento. El alivio que sentí ante su propia disculpa me dio una sensación de calma y suspiré. Claro que sí, refunfuñé a la defensiva, cruzando los brazos mientras miraba la estufa para ver qué estaba cocinando. Lo soy, se rió mientras le daba la vuelta a lo que parecía un filete. ¿Me pasas la pimienta? Hice lo que me pidió, agradecida de que hubiéramos logrado superar nuestra discusión y con la esperanza de que él pudiera controlarse en el futuro y supiera que lo quería. Lo tenía. Eso era todo lo que necesitaba. Nadie más me importaba, aunque no pudiera admitirlo tan directamente como él. Me senté en la barra mientras él terminaba de cocinar y luego comimos juntos en silencio. Una vez que terminamos y él se levantó para poner nuestros platos en el fregadero, finalmente rompí el silencio. Mañana compraremos un sofá, le dije. Así que prepárate. ¿Sí? Dijo emocionado y tomó su teléfono. Ya estoy listo, ya elegí uno. Mira, dijo y me mostró una foto. Asentí. Qué bien, de esa manera no tardaremos una eternidad. Siempre que sea tan cómodo como parece, dijo mientras miraba la foto. Sería horrible si nos sentáramos en él y estuviera rígido como el infierno. Me encogí de hombros. Supongo que lo sabremos pronto. Nos iremos directamente después de la escuela. Genial, dijo y guardó su teléfono, dándome una mirada pensativa. ¿Qué pasa? Pregunté, intentando no fruncir el ceño. Siempre hacían muecas que yo no podía interpretar. Cerró la distancia entre nosotros y capturó mis labios en un beso. Sus manos estaban a ambos lados de mi cabeza, sujetándome en mi lugar mientras disfrutaba de mí. Se apartó demasiado pronto para mi gusto, pero me dio una pequeña sonrisa. Buenas noches, dijo y se dio la vuelta para alejarse. Agarré su muñeca y lo hice girar en el mismo instante en que forcé su espalda contra la pared, un poco más brusco de lo que pretendía. ¿Eso es todo? Pregunté, acercando mi rostro al suyo mientras lo sostenía en el mismo lugar. Buenas noches. Se mordió el labio y me miró a los ojos. Tenemos planes mañana, así que sí, pero solo quería probar un poco, confesó, agarrando mi camisa con las manos. Solo una probada, ¿eh? Susurré, sin poder evitar robarle los labios en otro beso. Este era más profundo y desesperado, pero no iba a aceptar más que eso. Cuando me aparté, me deleité con la mirada aturdida en sus ojos. Buenas noches entonces, dije, dando un paso atrás mientras lo soltaba. El sabor de mi propia medicina es horrible, dijo con una suave risita. Buenas noches, Kawaki. Entonces dejé su trasero de rollo de canela y volví a la sala de estar para fumar antes de acostarme. Escuché cómo se retiraba y cómo cerraba la puerta suavemente. Yukina tenía razón, como siempre, y sabía que le debía a ella y a mí mismo intentar que esto funcionara, fuera lo que fuese. Al día siguiente, después de la escuela, fui en auto con Boruto a la mueblería, que supuestamente tenía el sofá que quería.
No me importaba cómo se veía, siempre y cuando fuera cómodo. A mí me gustaba descansar en el sofá a menudo. A él también. Sin embargo, cuando entramos a la tienda, él estaba revisando todo y yo estaba lista para tomar el sofá e irme. Boruto, el sofá. Le recordé mientras caminaba por la sección de camas, sentándose en cada una. Bueno, Dios mío, este es tan suave. Gritó con los ojos brillantes de emoción. Mierda, esto es espuma viscoelástica. Vaya. Eres muy molesto. A menos que también estés pensando en comprar una cama, vámonos, dije. Se levantó de la cama y sonrió. No me tientes. Me pregunto qué más tendrán aquí, reflexionó mientras empezaba a mirar un poco más a su alrededor. Maldita sea Boruto. Suspiré pero lo seguí sin causarle demasiados problemas. Después de un rato finalmente llegamos a los sofás y Boruto chilló cuando se detuvo frente a un exhibidor del sofá que quería, y el cartel decía agotado. Amigo, ¿quién carajo compró mi sofá? Preguntó indignado por la ofensa aparentemente muy personal. No te desanimes, esto significa que puedes probar todos los sofás hasta que encuentres el adecuado, le dije suspirando. Giró la cabeza hacia mí y la alejó del mostrador. ¿Todos los sofás? Preguntó sonriendo. Hasta que encuentres al indicado. Puse los ojos en blanco ante su entusiasmo. Hagámoslo, dijo, demasiado decidido para lo que estábamos haciendo. Durante la siguiente media hora, Boruto estuvo examinando minuciosamente cada sofá. Se sentó e incluso se reclinó en ellos mientras los probaba. Hizo comentarios mientras avanzaba y yo solo lo seguí, sin querer unirme a su diversión. Un trabajador se acercó y preguntó si necesitábamos ayuda, pero Boruto se negó y me sorprendió que el tipo no dijera nada sobre Boruto por todos los muebles. Kawaki, ¿qué te parece este? Preguntó, sentándose en un sofá negro y tirando del dobladillo de mi camisa. Siéntate en él. Me senté un momento para probarlo. Era bastante cómodo y me gustaba el tacto de gamuza. Vamos a comprarlo. Está bien, dijo sonriendo y se levantó. Voy a buscar a ese empleado de la tienda. Asegúrate de que nadie intente comprar este. Hizo el pedido y se fue. Boruto trajo al asociado y, después de asegurarse de que podíamos comprar el sofá, lo pagué. Estábamos agradecidos de que pudieran entregarlo hoy, pero tuve que pagar más. Sin embargo, valió la pena. Los dos estábamos contentos de tener el nuevo sofá en la sala de estar. Era bastante acogedor y los dos nos sentamos en él, comiendo comida para llevar y viendo una película. Una vez que terminamos de comer, Boruto se acercó a mí y terminó estirándose en el sofá, con la cabeza apoyada en una almohada en mi regazo. Honestamente, el momento me pareció muy íntimo. No era la mejor en intimidad, pero podía intentarlo. Y por su culo de canela, lo intentaría.